Programa. Bien, muy Es bien. importante. Bueno, disfrutando de un sol que no estaba planeado, No estaba ¿no? ¿Sí? previsto, ¿eh? No estaban los pronósticos. Mira. Hay que aprovecharlo. Buen programa. Hasta Si mañana. salen ahora lo van a ver. Muy Ya bien. mismo, ya mismo. Buena busca tarde. el sol. Chau, chau. Ah. Y muy buenas tardes para todos en casa, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Poco pudimos ver del partido, prácticamente nada. No sé si hay de comentar algo, pero si no, vamos a los temas que nos convocan en el día de hoy. Bueno, se van a venir finalmente las elecciones municipales. Hay protocolos nuevos, pero yo me pregunto si tienen que ser obligatorias en este contexto. Es toda una pregunta. Incluso en otros contextos mucha gente opina que las En elecciones general, no sí. deberían ser Sí. obligatorias. Pero bueno, yo soy pro elección obligatoria. Más que nunca cabe Sí, hacérsela claro, en este claro, contexto. sí, sí. Repasemos primero la información, después vamos a tener un Zoom directamente con el ministro de la Corte Electoral. Los votantes deberán usar tapabocas y solo se los podrán quitar momentáneamente para el control de identidad en la mesa de votación. A quienes lleguen al circuito sin tapabocas, se les ofrecerá uno descartable. Las elecciones son el domingo 27 de septiembre. La Corte Electoral hará una campaña de difusión de las medidas de prevención para ese día y en la misma jornada exhortará fuertemente el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento físico dentro de los locales de votación. La comisión receptora de votos podrá disponer un lugar en la mesa de trabajo para que el votante pueda colocar su credencial cívica o bien podrá solicitarle al votante que la exhiba sin apoyarla sobre la mesa. En el caso de que decida tomarla, deberá desinfectarse las manos luego de cada votante. También habrá un espacio para que el votante retire la constancia de voto sin tener contacto con el integrante de la mesa. En cada circuito habrá un dispensador de alcohol en gel para la desinfección de manos de cada votante. No estará permitido cerrar el sobre con saliva. Bueno, muy bien. Entonces, escuchábamos recién algunos de los aspectos más señalados del protocolo para las elecciones. Pero volvamos a lo anterior. Cuando esté el Zoom con el ministro de la Corte Electoral, nos pondremos en contacto directamente. Pero mientras, quedó ahí medio colgado. Dejemos de lado el debate de si en general las elecciones deberían ser o no obligatorias. Pero vamos a pensar en estas, en las municipales y en contexto pandemia. ¿Qué pensás? Yo pienso que ya se prorrogaron una vez, que el protocolo es complejo, pero que es posible hacerlo, y que además si la gente guarda las condiciones necesarias para estar incluso afuera, al aire libre, esperando para entrar, se pueden perfectamente realizar. Te agarra un día de lluvia, ¿qué haces? Y bueno, se agarró, pero nadie sabe, porque van a ser en septiembre, donde ya está la primavera instalada. Entonces, a mí me parece que todo condice a que va a ser un día es plausible que sea un día bueno. Y me retrotraigo a cosas que son internacionales, pero que me preocupan, ¿no? Que es el famoso tema de Trump, diciendo que no va a haber elecciones ahora, o sea, como perpetuándose él, porque obviamente está en desventaja frente a Biden, y al mismo tiempo diciendo que estas pueden ser fraudulentas, lo que también arroja un manto de duda, porque mucha gente en Estados Unidos va a votar por correo. Entonces, nada, a mí me parece que los electores tienen derecho a elegir y que no tiene por qué perpetuarse la actual candidatura. ¿Lo ves tan claro? No, yo creo que en realidad no deberían ni siquiera celebrarse las elecciones. Estamos hablando de elecciones municipales que, digo, para la realidad de los hechos, no puede cambiar demasiado que se realicen ahora en septiembre o se realicen de repente en marzo o en abril cuando el panorama esté un poco más claro. Yo de todas formas soy partidario de que las elecciones, tanto a nivel municipal como nacional, como en la mayoría de los países del mundo, no deben de ser obligatorias. No, para nada. Estamos hablando de, yo qué sé... Estamos hablando de ciudadanos ilustrados y conscientes de su responsabilidad cívica. Pero vos fijate una cosa, hay 183, 185 Pero entonces, países. ¿eso es pensar en el voto calificado? No, eso es pensar en que es obligación, que vos tengas que definir tu Bueno, voto para, y porque participar. me interesa, pero tenemos el Zoom primero con el ministro de la Corte Electoral, después volvemos a eso, ¿sí? José Garchito Arena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas Un gusto. gracias por su tiempo. Recién A la orden. estábamos analizando, bueno, desde una perspectiva un poco más general, la obligatoriedad de estas elecciones en concreto, la posibilidad de que eventualmente, no sé, algún brote inesperado, por más que los brotes que van surgiendo se controlan rápidamente,
bueno, ¿qué pasaría si se piensa en la posibilidad de un brote en alguna localidad que ya inhiba a una localidad en un departamento de poder llevar adelante la elección? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, habrá que analizarlo en su momento. Nuestra legislación es muy minuciosa en cuanto a todos los procedimientos previos y del día de la elección y posteriores, ¿no? Todo lo que los escrutinios, hace los escrutinios y las proclamaciones, prevé la posibilidad de que la Corte Electoral pueda anular una elección total o parcialmente, pero naturalmente nunca previó qué puede suceder en un caso de emergencia sanitaria. Exacto. Eso llevó a que en el mes de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, la Corte analizó la situación y fue que le comunicamos al sistema político que entendíamos la Corte no podía garantizar que se pudieran cumplir con todos los procedimientos previstos en la Constitución y la ley para las elecciones previstas en ese entonces para el 10 de mayo. Sí. Y fue así que se aprobó una ley que autorizó a la Corte Electoral a prorrogar por única vez y hasta el 4 de octubre la elección. Y la Corte fijó en definitiva la fecha del domingo 27. Bien. Y es ahí que para eso estamos trabajando, ¿verdad? Sí, En de ese todas maneras, escenario. está en el Parlamento la posibilidad de volver a una prórroga, si así se Y requiere. bueno, eso, llegado el caso... No en la Corte, pero sí en el Parlamento. No es la Corte Electoral, que fue autorizada por única vez a prorrogarlo, y así lo hizo para el domingo 27 de marzo. Bien. Y para la Corte Electoral, ¿qué supone todo esto? De afuera puede sonar como algo, medidas simples, ¿no? Lo de legitimizar, lo de esto, pero supongo que logísticamente debe tener no sé, un pienso bastante más complejo, ¿no? Porque, no sé, ¿habrá más circuitos para evitar aglomeraciones? ¿Cómo sería? No, sin duda que la emergencia sanitaria y las recomendaciones sanitarias que se han formulado han complejizado la preparación de la elección y nos ha obligado a pensar todo el proceso de preparación de la elección y fundamentalmente el transcurso de la jornada electoral para compatibilizarlas con las recomendaciones sanitarias. En ese sentido, la Corte ha venido aprobando protocolos en consulta con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, un protocolo para las tareas internas en oficina, tenemos un protocolo para las tareas externas, y hemos aprobado además recientemente un protocolo para el día de la elección, que ya está disponible en la página web de la Corte, corteelectoral.gov.ui. Allí en ese protocolo hay previsiones para todos quienes participan en la jornada, que son los votantes, por supuesto, pero son los miembros de mesa, los delegados partidarios, los funcionarios electorales, o sea, para recomendaciones y exigencias para atender la emergencia sanitaria. También aprobamos un protocolo para los escrutinios, que son una instancia donde, por su propia naturaleza, citan mucha gente, ¿verdad? Sí. Muchos delegados partidarios controlando el acto del escrutinio departamental en cada uno de los departamentos. Esto ha llevado a también tomar previsiones en ese sentido. Por ejemplo, por lo general los escrutinios departamentales se realizan en las oficinas electorales, previendo esa concentración de personas, y para evitarlo es que las oficinas electorales se están procurando locales más amplios. Bien. Recurrido para eso a estadios municipales, la Casa de la Cultura, estamos en ese proceso. Bien, bien. Un detalle del protocolo, no se pueden cerrar con saliva los sobres, ¿verdad? A los votantes lo que se les está pidiendo es que concurran con tapaboca. Sí. Dentro de los locales de votación mantengan la distancia física recomendada, que no cierren exactamente el sobre de votación con saliva, necesario. Y eso puntualmente, Garchitorena, ¿no podría suponer un pequeño riesgo, no sé, que se abra el sobre, que... No sé, los sobres de la votación son lo manipulación... suficientemente profundos como para meter bien la hoja de votación doblada en 4, entran perfectamente, y si uno después le pasa la mano a la solapa, no hay ningún riesgo de que se separe la hoja del sobre en la urna. Así que en ese sentido, un tipo de riesgo. Bien. La última pregunta que se está debatiendo por estas horas y que por aquello de la libertad responsable, que hace carne en cada persona de manera muy distinta y dependiendo además no solo de sus propias circunstancias, sino de su entorno familiar o laboral. Puede haber situaciones en las que haya personas que, aún sin ningún síntoma, pero teniendo situaciones complejas o delicadas en su entorno, no quieran exponerse. ¿Debieran ser voluntarias estas elecciones?
Bueno, mire, la Corte Electoral aplica la ley. La Constitución establece que el voto es un derecho y es una obligación. Sí, Desde sí. 1971 la ley prevé sanciones para la no emisión del voto y también prevé causales de exoneración, ¿no? O de justificación de la no emisión del voto, que pueden ser razones médicas o de fuerza mayor. Los ciudadanos naturalmente tendrán que evaluar el día de la elección si están en condiciones de votar, y apelamos a la responsabilidad ciudadana. Si una persona tiene síntomas o está cursando la enfermedad, lo lógico es que, como con cualquier otra enfermedad, bueno, se certifique y oportunamente justifique su no emisión del voto. Pero eso queda librado a cada ciudadano que tiene todo el derecho, tiene derecho a emitir el voto. Bien, pero también en este contexto de pandemia entiendo que aparecen como otros derechos, ¿no? Que tienen que ver con cuidar su Sí. salud o la de un ser querido muy delicado, ¿no? Donde Por se eso digo entraría que como apelamos justificativo no votar porque, bueno, lo que hoy se conoce como fuerza mayor o razones de salud o certificación médica, la precaución. Sí, a ver, las excepciones están, se podrán justificar a posteriori de la elección, no antes, y digo, apelamos a la responsabilidad del ciudadano. Naturalmente, su derecho a emitir el voto también tiene que ser compatible con el derecho de los demás a hacerlo de manera segura y a no cruzarse con una persona que puede estar cursando esta enfermedad o cualquier otra. Porque no nos olvidemos que puede haber otras enfermedades que también son tan contagiosas como esta, y tampoco sería conveniente que el ciudadano fuera igual a votar. Pero esto es lo que pasa en cualquier elección, ¿verdad? Bien. Ministro, ¿algo que usted puntualmente quiera agregar para transmitir a la población en estos momentos o todavía falta mucho de pulido en el protocolo general, cuando nos No, acerquemos más a la fecha? lo que quiero transmitir es que estamos trabajando, pensando, compatibilizando las dos cosas. Nuestra Bien. obligación es hacer una elección con todas las garantías, pero también darle la tranquilidad a quienes vayan a trabajar el día de las elecciones integrando mesas o a votar, Claro. tomando todas las medidas para que ese desempeño en la mesa o ese ejercicio del derecho al voto se desarrolle dentro de un marco de seguridad sanitaria que nos dé la tranquilidad a todos, ¿no? O sea que Bien. en ese sentido, tratando de transmitir seguridad de que estamos trabajando en ese sentido. Perfecto. José Garchitorena, entonces, ministro de la Corte Electoral, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden, por favor. Un gusto. Chao, chao, y buena semana. Entonces, por aquí, ¿les parece así algo tan como planteaba Selva, ¿no? De fácil realización o al menos no tan complejo? Yo creo que hay algo que no estamos teniendo en cuenta que trasciende el acto electoral en sí mismo y los protocolos que están rodeando el circuito de votación. No estamos teniendo en cuenta la movilidad que un acto eleccionario obligatorio genera a nivel nacional. No hay un porcentaje preciso porque eso no se sigue, pero ¿cuántas personas que viven residen en la capital del país y van a votar a su departamento de origen porque nunca hicieron el traslado de la credencial? Entonces, yo creo que ese es un factor que tenemos que tener en cuenta en un contexto donde, bueno, veremos qué pasa para el 27 de septiembre, donde las frecuencias, por ejemplo, de los ómnibus todavía no son las frecuencias totales, donde se viaja realmente prácticamente hacinado hacia determinados puntos del interior del país. Me parece que hay que tener en cuenta todo eso, no solamente el protocolo de cómo se llega y se respeta o no la distancia. Yo sería de la idea de que excepcionalmente se apruebe una ley que elimine las sanciones para quienes no van a votar, o sea que los hechos no sean obligatorias, porque me parece que la movida que esto genera es muy grande. Bien, una vez más, eso no dependería de la propia Corte, sino del Parlamento. No depende de la propia Corte, como no dependió de la propia Corte hacer la prórroga. O sea que depende de los legisladores. Sí. Yo creo que el riesgo de movilizar, hay más de 2.600.000 habilitados, mucho ¿no? el Son escenario muchas personas. De no ser obligatorias las departamentales. ¿Qué pensás, Pepe? Yo creo que estamos frente a un problema y a una situación extraordinaria, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Cuando se suspenden las elecciones, estamos en pleno pico de la pandemia. El 28 de mayo fue el pico más alto que hubo aquí en nuestro país. Era razonable que se suspendiera. Yo creo que hay que volver a suspenderlas. Porque lo que plantea Vero puede ser entendible, pero ¿quién garantiza, aún no habiendo un tema punitivo de que se te cobre una multa por no ir a votar? Pongámosle que no. No hablemos de la obligatoriedad, que ese sería un debate mucho más extenso. Pongamos que nadie te cobre una multa. Pero ¿quién garantiza que la gente no va a ir a votar? El uruguayo es muy votador. Fíjate que las elecciones internas en este país... ¿Qué quiere decir? ¿Que si tenés algún síntoma te haces el bobo y vas y votas igual? No, estoy hablando de síntomas. Hablo de que en general
el hecho de que no te cobren la multa no garantiza que la gente no vaya a votar. Mucha gente puede ir a votar igual, entonces te enfrentás de nuevo a un escenario donde es complejo. Que no te cobren la multa no elimina cantidad de gente yendo a votar. Me baso en que hay mucha gente que en las elecciones internas fue a votar. No recuerdo exactamente cuánto es el índice de acatamiento, digamos, del voto, o no acatamiento en este caso, porque no es obligatorio. Pero sí me acuerdo de un dato que no es menor. 6.000 personas en una elección, la última, interna, no obligatoria, votaron en blanco. Es decir, se levantaron un domingo muy frío, fueron con su credencial, hicieron la fila y cuando llegaron el momento de votar no pusieron nada dentro del sobre. No sé si esas personas hacen 400 kilómetros en un ómnibus para ir a votar. Si tú no le cobras la multa, no lo creo. Yo creo que nadie te da la garantía. Y como no hay garantía no tenemos, pero... ¿Qué situación tenemos? Gente que puede llegar a juntarse en un lugar... O sea, tú dirías de no hacerlas, volverlas a prorrogar. Porque es una situación extraordinaria y nadie puede dar las garantías en este momento. Yo coincido en que la gente, el uruguayo, por suerte, repito, es votador. Pero la Corte puede tomar medidas extraordinarias que van desde aumentar el número de circuitos. Cada circuito tiene entre 300 y 400 votantes. Por lo tanto, se pueden ampliar la cantidad de circuitos y que sean de pronto 200. Segundo, puede hacer lo mismo que hacen los supermercados. De 8 a 10 o de 8 a 11 puede decir, exhortar a que vayan la población de riesgo, para que vayan solamente las personas que tienen, digamos, realmente tienen riesgo de contraer el virus y, bueno, y generar un cuadro más intenso de la enfermedad. Entonces, si se toman ciertas medidas y los protocolos que se sugieren, que obviamente están bien planteados por Gachitorena y por lo que la Corte ha negociado, ¿se cumplen? Pero no son estas medidas las que se están tomando ahora. O sea, ¿cuál es el fondo? Pero todavía no está cerrado el paquete de medidas, ¿no? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es la pandemia, si no, no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Lo obvio. Sería una elección común y corriente. Pero si vos eliminás lo que es el riesgo, el amontonamiento de gente, exacto, y por lo tanto haces circuitos más pequeños, y si además seguís protocolos firmes, y si también segmentás a la población exhortando a que cumplan determinados horarios, vos vas a tener menos posibilidades de persistencia en una cola, porque es eso. Si hay carga viral también, o sea, mayor carga viral circulando. Pero si los circuitos son más pequeños, si están adentro del mismo local, es exactamente lo mismo. Lo único que estás haciendo es dividiendo a la gente. El tema podría ser, y ahí sí te llevo esa posibilidad, extender el horario de votación, por ejemplo, hacerlo más largo. Pero tampoco nadie te da garantía que a las 12 del mediodía esté todo el mundo votando. Claro, el tema es la movilidad que se da previo a entrar a los circuitos. Todos sabemos que hay mucha gente que va a buscar a otros votantes, los traslada, votantes que van a buscar listas de pronto a un centro de votación. ¿Hasta cuándo se va a perdurar las mismas autoridades? Pensemos que ¿Y quién gana y quién pierde en un esquema de continuidad de las mismas autoridades? Es extraordinaria. Nadie está Sí, hablando. no, pero la comparación más allá de la salud, estoy pensando en lo político, mira puntualmente. Algunos se beneficiarán, otros no, Siempre de que las cosas continúen como Siempre se van a están. beneficiar las autoridades que están actualmente en el poder. En el caso de las municipales, porque claramente les va a dar, en el caso de la Intendencia de Montevideo, que es donde vivimos nosotros, más tiempo para terminar de pronto algún tipo de obras que están llevando adelante, más tiempo para realizar determinado tipo de tareas que quedaron en el pasado y que cuando vengan las nuevas autoridades no las recriminen que no las hicieron. Siempre creo yo... ¿Más tiempo para campaña? Más tiempo para campaña. Bueno, es la contracara, ¿no? Cuando estás hablando de obras y concretar cosas... Más tiempo para campaña, ¿no? Exactamente. Creo que siempre se van a beneficiar las autoridades que actualmente están, porque nadie va a decir, no, yo quiero largar este fierro caliente cuanto antes porque me estoy hundiendo. Antes de ir a la pausa, me quedé con algo que planteábamos, incluso antes del Zoom con el ministro de la Corte. Que no sean obligatorias, decía Selva, las elecciones en general, ¿no? Que sean obligatorias. Perdón, que sean obligatorias, sí. Pero hablaba de... medio como calificado o interpreté mal. No, yo lo que digo es que, a ver, en una democracia está bueno que toda la sociedad participe en la elección. Pero... Porque si no llegamos a ejemplos como los de Estados Unidos, donde ha habido elecciones, donde solo el 20% de la población ha elegido a presidentes a tiempo atrás. Bien. Recuérdenlo, en una de las mayores potencias del mundo, donde solo un 20% es representativo de elegir un presidente, no existe. Claro, bien, en la época lo seguimos a la vuelta, Pausa, ya venimos.